Los 9 combatientes se trasladaron al lugar donde se encontraba el helicóptero y después al norte de Arabia. Una vez entonces que estaba muerto Bin Laden, lo que se hizo fue envolverlo y, de acuerdo con el rito musulmán, se lo enterró en el mar. Los militares oficiales prepararon una ceremonia religiosa para que pudiera ser enterrado de acuerdo con sus ritos. Se lo puso en una parte plana, acondicionada especialmente para eso, y en ese lugar, donde perfectamente acondicionado para el cuerpo de Bin Laden, se lo arrojó luego al mar. Esta es la información fresca, y nosotros vamos a seguir buscando información, y en base a la recolección de los datos después se los vamos a ir proveyendo. The assaulter entered the room where Osama Bin Laden was. He was rushed by one individual in the room. Cuando se encontraba en la habitación, Bin Laden, hubo una persona que corrió hacia él. Y ahí fue cuando nos encontramos con el fin del operativo que fue llevado a cabo. Esto a propósito de la pregunta que se le hizo por el escudo humano, que fue una mujer que justamente se puso delante de Bin Laden. La información que tengo no es exactamente sobre un enfrentamiento, pero la información que yo les di es lo que les puedo dar, y muchos más detalles serán brindados a la vez que los vamos recabando. Understand to be true. On the same theme, but to Afghanistan, do you see the capture of Bin Laden affecting the pace and timing of the planned withdrawal of US troops from Afghanistan? Está preguntando también sobre la situación en Afganistán, si esto está provocando también una perturbación respecto de la paz. Lo que dice que es el presidente. You can see the operation that took place on Sunday within the context así como vemos como el operativo fue llevado el día domingo, y además también con todos los detalles y cómo se llevó a cabo el operativo, y el presidente prestando la atención al mismo. The AfPak region, which is the home to what they call Al-Qaeda Central, and was until very recently the home to the leader of Al-Qaeda. Este es el nudo central, y respecto, por supuesto, de todas las razones que se le dieron al presidente para llevar a cabo el operativo, y el presidente, apenas llegó a la oficina, nosotros focalizamos nuestra atención en Al-Qaeda. Y además también deliberadamente hubo una planificación respecto del objetivo número 1 que se tenía para seguir, que era justamente ese desafío de combatir a Al-Qaeda y de seguir los pasos de Al-Qaeda. Pero no es la única parte. Y el presidente también ha dicho que nosotros estamos continuando con la batalla. Todos los días, cada día. Y la focalización de ese operativo es justamente seguir también personalmente la situación de lo que sucede en Afganistán. El operativo continúa. Desde ya que hay una transición respecto de ese día en que se llevó a cabo este operativo. Pero por supuesto, de acuerdo con las condiciones que nosotros veamos sobre el terreno, como se van a seguir dando la serie de pasos, ¿no?, para darle continuidad a ello. John Brennan, quien es el asesor de terrorismo internacional de los Estados Unidos, dijo que ya brindó suficiente información respecto de los detalles y cómo se llevaron a cabo las negociaciones y cómo se llevó a cabo, porque esto llevó mucho tiempo, muchos años. Así que en el momento apropiado les vamos a seguir brindando información. Y en base también a las decisiones que nosotros vayamos tomando respecto a la distribución de la información. The Pakistani government put out a statement in which they said that the ISI had been providing information about the compound since 2009, whereas all we know about in terms of the media is that we've known about the compound since 2010. Could you explain the discrepancy, and also has the ISI been providing information about this compound? Well, what I will do is point you to the comments that John Brennan made, which Lo que voy a hacer es unirme a los comentarios que hizo John Brennan.